Vinieron a por la Tierra y les dimos solo una oportunidad para que se dieran la vuelta. Primera parte. El mundo cambió un martes. Era un día normal hasta que dejó de serlo. La gente fue a trabajar. Los niños fueron a la escuela y la vida transcurría como siempre. Entonces, el cielo se llenó de luces extrañas. El almirante William Carter estaba disfrutando de su café matutino cuando recibió la llamada. Era un hombre alto, con canas en las sienes y ojos que habían visto demasiada guerra. El timbre del teléfono le hizo fruncir el ceño. Las llamadas tan temprano nunca son buenas noticias, contestó Carter. Señor, tiene que venir ahora mismo, dijo la voz de su ayudante. Algo grande acaba de aparecer cerca de la luna. Carter no perdió tiempo haciendo preguntas. Se vistió rápidamente y 5 minutos después ya estaba en su coche. Mientras conducía hacia la base militar, notó que la gente en las calles señalaba hacia el cielo. Algunos tenían sus teléfonos fuera, tomando fotos. Otros simplemente miraban, con la boca abierta. Cuando llegó al centro de mando del USS Defiant, la nave de defensa espacial más grande de la Tierra, las pantallas mostraban lo que tenía a todos tan preocupados. 17 enormes naves colgaban en el espacio entre la Tierra y la Luna. No se parecían a nada que los humanos hubieran construido. Cada una tenía la forma de una púa gigante con anillos alrededor de su parte central. Brillaban con una pálida luz azul. ¿Qué sabemos?, preguntó Carter mientras entraba en el puente. La teniente Susan Moore se giró desde su pantalla. Era joven pero inteligente, con el pelo castaño corto y manos rápidas que se movían sobre los controles con facilidad. Simplemente aparecieron, señor. Sin previo aviso. Nada en nuestro radar hasta que ya estaban allí. Son más grandes que cualquier cosa que hayamos visto. La más pequeña mide unas 3 millas de largo. Carter se quedó mirando la pantalla. ¿Han hecho contacto? No, señor. Hemos enviado mensajes en todas las frecuencias conocidas. Sin respuesta. ¿Cuánta gente sabe de esto? Todo el mundo, señor. Son visibles desde la Tierra sin telescopios. Las redes sociales se están volviendo locas. El presidente se dirigirá a la nación en 1 hora. Carter asintió. Había esperado tener más tiempo, pero no había forma de ocultar algo tan grande. Sigan intentando contactarlos. Quiero todos los sistemas de defensa listos, pero nadie dispara a menos que yo dé la orden. En Washington, D.C., el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas celebró una reunión de emergencia. Líderes de todo el mundo se unieron por videollamada, sus rostros mostrando la misma mezcla de miedo y confusión. El doctor Alan Brooks entró corriendo en la sala de reuniones, llevando un ordenador portátil y varios libros. No era un hombre de armas. Había pasado toda su vida en universidades, estudiando cómo podrían comunicarse los extraterrestres si los humanos alguna vez se encontraban con ellos. Ahora sus teorías se ponían a prueba. Doctor Brooks, dijo el presidente, díganos qué piensa. ¿Están aquí pacíficamente? Brooks se pasó una mano por su pelo desordenado. No puedo decirlo con seguridad. El hecho de que no hayan atacado es una buena señal. Pero tampoco han respondido a nuestros mensajes, lo cual es preocupante. La general Patricia Wilson, jefa de las Fuerzas de Defensa de la Tierra, intervino. Deberíamos atacar primero. Demostrarles que somos fuertes. No, dijo Brooks rápidamente. Eso sería un error terrible. Su tecnología está claramente mucho más allá de la nuestra. Si hubieran querido atacar, ya lo habrían hecho. El presidente miró a ambos. No dispararemos primero, pero estaremos listos si ellos lo hacen. En el Defiant, Carter observó cómo pequeñas naves comenzaban a abandonar las naves alienígenas. Eran redondas y planas como discos y se movían más rápido que cualquier cosa que los humanos hubieran construido. ¿A dónde van?, preguntó él. Susan revisó sus pantallas. Se dirigen hacia nuestras plataformas de defensa en órbita. La Tierra había construido 12 plataformas de defensa que circundaban el planeta. Estaban armadas con misiles y armas de energía diseñadas para proteger contra asteroides. O, aunque nadie había creído realmente que sucedería, contra ataques alienígenas. Adviertan a las plataformas.
Díganles que rastreen pero no ataquen, ordenó Carter. Pero antes de que su mensaje pudiera llegar, 3 de las plataformas de defensa explotaron en brillantes destellos de luz. Las naves alienígenas habían disparado algún tipo de rayo de energía sin previo aviso. «Han abierto fuego», gritó Susan. Carter sintió un peso frío en el estómago. Esto ahora era la guerra. Todas las naves a posiciones defensivas. Devuelvan el fuego a cualquier nave alienígena que se acerque a la atmósfera terrestre. En todo el planeta, la gente observaba cómo cambiaban las luces en el cielo. El pacífico resplandor azul de las naves alienígenas se convirtió en brillantes destellos mientras las defensas de la Tierra entraban en acción. En Nueva York, las multitudes se congregaron en Times Square, observando en pantallas gigantes cómo los helicópteros de noticias capturaban las imágenes que podían desde abajo. En Tokio, la gente llenaba las calles, con los ojos vueltos hacia arriba. En Londres, París y Moscú, era lo mismo. En la Estación Espacial Internacional, los astronautas tenían la vista más clara de todas. Enviaron videos de las naves alienígenas, enormes contra la negrura del espacio. «No se parecen a nada que hayamos visto», informó el comandante Joe Louis. «Sus naves parecen curvar la luz a su alrededor, y son rápidas. Imposiblemente rápidas». El ejército de la Tierra se apresuró a responder. Aviones de combate despegaron de bases de todo el mundo, aunque todos sabían que no podían alcanzar la órbita donde se estaba librando la batalla. Se prepararon misiles nucleares, pero los políticos discutían sobre su uso. Una explosión nuclear en el espacio podría afectar a los satélites y a la estación espacial. En su despacho de la universidad, el Dr. Brooks trabajaba frenéticamente con su equipo, intentando todas las formas posibles de comunicarse con los alienígenas. Enviaron secuencias matemáticas, imágenes, música, cualquier cosa que pudiera entenderse a través de la brecha entre especies. «¿Por qué no nos hablan?», preguntó su asistente, Linda Green. «Deben tener alguna forma de comunicarse». «Quizás no ven la necesidad», dijo Brooks en voz baja. «Quizás para ellos no valemos la pena para hablar». Ese pensamiento heló a todos en la habitación. En el Defiant, Carter ordenó a su nave que se acercara a la flota alienígena. Era un riesgo, pero necesitaban mejor información. «Señor», dijo Susan de repente, «una de las naves alienígenas está rompiendo la formación. Se dirige hacia la Tierra». Carter observó la pantalla mientras una de las naves con forma de púa se alejaba de las demás. Venía directamente hacia ellos. «Todas las armas apunten a esa nave», ordenó. «Si entra en rango de disparo, derríbenla». Pero antes de que pudieran actuar, más de las pequeñas naves disco se lanzaron desde la nave alienígena. Docenas de ellas, luego cientos, todas dirigiéndose hacia la Tierra. La primera invasión de la Tierra había comenzado. Vinieron a por la Tierra y les dimos solo una oportunidad para que se dieran la vuelta. Segunda parte. Las naves alienígenas caían hacia la Tierra como lluvia. Gente de todo el mundo observaba con miedo cómo el cielo se llenaba de cientos de naves en forma de disco. Las bases militares entraron en alerta máxima. Los cazas despegaron de las pistas. Los sistemas de misiles fijaron sus objetivos. En las montañas rocosas, la doctora Olivia Martínez trabajaba en un laboratorio subterráneo secreto. Era una mujer pequeña con ojos fieros y manos rápidas. Hacía solo unas horas, un equipo de soldados le había traído algo increíble. Partes de una nave exploradora alienígena estrellada. «¿Qué puede decirnos?», preguntó el general que estaba detrás de ella. Olivia no levantó la vista de su trabajo. Su tecnología no se parece a nada que haya visto. El metal ni siquiera es metal como lo entendemos. Es algún tipo de material cultivado. Se trasladó a otra mesa donde un dispositivo del tamaño de una pelota de baloncesto se encontraba bajo luces brillantes. Resplandecía con la misma luz azul que las naves alienígenas. Esto parece ser su fuente de energía. Genera energía de una manera que rompe parte de nuestra comprensión de la física. El general frunció el ceño. «Eso es interesante, doctora. Pero lo que necesito saber es cómo detenerlos». Olivia finalmente levantó la vista. «Estoy trabajando en eso. Pero primero,
Necesitamos entender por qué están aquí. En un búnker debajo de la Casa Blanca, los líderes mundiales se reunieron en una sesión de emergencia. Las pantallas mostraban la batalla en el espacio. Las naves de la Tierra luchaban valientemente, pero estaban siendo destruidas una por una. El presidente se puso de pie a la cabeza de la mesa. ¿Qué quieren? ¿Por qué atacarnos sin siquiera intentar hablar? El doctor Brooks, que había estado estudiando los movimientos de los alienígenas, habló. Creo que lo sé. Miren el patrón de sus ataques. Señaló un mapa que mostraba dónde estaban aterrizando las naves alienígenas. Están apuntando a nuestras principales operaciones mineras, plantas de energía y reservas de agua. No van tras nuestras ciudades o nuestra gente, al menos no principalmente. Quieren nuestros recursos. Como langostas, dijo alguien en voz baja. Exactamente. Brooks asintió. Pueden ser una especie que viaja de planeta en planeta, tomando lo que necesitan y luego siguiendo adelante. Fuera del búnker, el mundo era un caos. En las principales ciudades, la gente huía o buscaba refugio. Algunos rezaban, otros saqueaban tiendas en busca de suministros. Las fuerzas militares intentaban mantener el orden mientras se preparaban para luchar contra un enemigo que no entendían. Jack Robinson lideraba un equipo de soldados de fuerzas especiales por las calles vacías de Denver. Era un hombre fornido como un toro, con hombros anchos y una mandíbula cuadrada. Su equipo se movía con cuidado, con las armas listas. Comando, aquí equipo Águila, dijo por su radio. El centro está despejado de hostiles, pero tenemos una nave disco aterrizada en el City Park. Acérquense con precaución, fue la respuesta. Solo observen. No ataquen a menos que se vean amenazados. Jack hizo una señal a su equipo y se movieron hacia el parque. Desde detrás de árboles y edificios, observaron cómo extrañas figuras se movían alrededor de la nave alienígena. Los seres eran altos y delgados, con 4 brazos y una piel que parecía piedra pulida. No llevaban ropa ni armadura que los humanos pudieran ver. ¿Qué están haciendo?, susurró uno de los miembros del equipo de Jack. Los alienígenas tenían dispositivos que clavaban en el suelo. Después de un momento, la hierba alrededor de cada dispositivo se volvía marrón y moría. Están probando algo, dijo Jack. Tomando muestras, quizás. Señor, otro soldado señaló hacia arriba. Vienen más. 3 naves disco más descendían hacia el parque. Jack sabía que tenían que informar de esto. Retírense, ordenó. Necesitamos. Uno de los alienígenas se giró de repente, mirándolos directamente. Hizo un extraño sonido de chasquido y los demás también se giraron. Nos han visto, dijo Jack. Muévanse. Su equipo corrió mientras rayos de energía golpeaban el suelo a su alrededor. El hormigón donde impactaban los rayos se derretía como mantequilla. En el espacio, la batalla continuaba. La capitana Laura Fisher comandaba la nave de la Fuerza de Defensa de la Tierra, Resilience. Su nave era una de las pocas que aún luchaban. Informe de estado. Gritó por encima del sonido de las alarmas. Escudos al 20%, respondió su oficial. Armas al 40%. 3 de nuestras naves más acaban de caer. Laura miró la pantalla táctica. La flota alienígena estaba abrumando las defensas de la Tierra por pura superioridad numérica y tecnológica. Estaban perdiendo estrepitosamente. Nuevo plan, dijo ella. Objetivo, sus naves más pequeñas. No podemos dañar a las grandes, pero quizás podamos detener a algunos de estos cazas. El Resilience giró y disparó sus cañones principales a un grupo de cazas alienígenas. 2 explotaron en brillantes destellos. Funcionó, vitoreó alguien. Sigan disparando, ordenó Laura. Cada nave que detengamos es una menos atacando la Tierra. De vuelta en el laboratorio de la montaña, Olivia hizo un gran avance. Había conectado el dispositivo de energía alienígena a un ordenador y estaba estudiando los datos. Esto es increíble, dijo, con los ojos muy abiertos. Toda su civilización funciona con una tecnología que descompone la materia en energía. ¿Qué significa eso para nosotros?, preguntó el general. Significa que están aquí para explotar nuestro planeta.
No solo por metales o agua, sino por todo. Sus naves pueden convertir trozos enteros de un planeta en energía y materias primas. El rostro del general se puso pálido. ¿Está diciendo que planean comerse nuestro planeta? No exactamente comer, pero sí consumirlo. Basado en lo que estoy viendo en sus cartas de navegación, han hecho esto en cientos de mundos. Señaló los mapas estelares que había extraído del dispositivo alienígena. Cada una de estas marcas es un planeta que han cosechado. Se mueven por el espacio como langostas, consumiendo todo a su paso. ¿Podemos comunicarnos con ellos? ¿Hacerles entender que somos una especie inteligente? Olivia estudió más datos. Ese es el problema. Su biología es completamente diferente a la nuestra. Son formas de vida basadas en silicio, no en carbono como nosotros. Puede que ni siquiera nos reconozcan como vivos de la misma manera que ellos. En el búnker, el presidente recibió esta información con rostro sombrío. Así que nos ven como si no fuéramos diferentes de las rocas y los árboles que planean procesar. Dijo, parece que sí, confirmó el Dr. Brooks. Para ellos, nuestros edificios y tecnología podrían parecer simplemente formaciones minerales inusuales. Entonces tenemos que demostrarles que somos más que eso. Dijo el presidente, tenemos que hacerles entender que la Tierra se defenderá. En todo el mundo, las fuerzas humanas se enfrentaron a los exploradores alienígenas donde quiera que aterrizaran. Las batallas eran feroces y a menudo desiguales, pero ocasionalmente los humanos obtenían pequeñas victorias. En Rusia, los tanques lograron destruir un disco alienígena disparándole desde múltiples direcciones a la vez. En Brasil, los aviones de combate atrajeron a las naves alienígenas a una cordillera donde esperaban baterías de misiles ocultas. En Egipto, los soldados descubrieron que los alienígenas eran vulnerables a las ondas sonoras de alta frecuencia. Pequeñas victorias, pero no suficientes. La nave nodriza alienígena todavía permanecía en órbita, intacta por las armas de la Tierra. Y más naves exploradoras seguían aterrizando cada hora. La humanidad necesitaba una solución más grande. Y rápido. Vinieron a por la Tierra y les dimos solo una oportunidad para que se dieran la vuelta. Tercera parte. En las profundidades del desierto de Nevada, en una instalación que no existía en ningún mapa, el Dr. Frank Delgado se encontraba ante la obra de su vida. Era un hombre mayor con gafas gruesas y manos que temblaban ligeramente. Detrás de él, guardias armados vigilaban cada uno de sus movimientos. La sala era grande y redonda. En el centro había un extraño dispositivo, una esfera de metal de unos 6 pies de ancho, cubierta de cables y luces parpadeantes. Pulsaba con un suave resplandor azul que parecía provenir del interior del propio metal. Proyecto Rayo, dijo Delgado al pequeño grupo de personas que acababa de entrar en la sala. Algo que esperaba que nunca tuviera que usarse. El presidente Howard dio un paso adelante. Era un hombre alto con un rostro serio y ojos cansados. Los últimos 3 días de invasión alienígena lo habían envejecido visiblemente. Explíquemelo de nuevo, doctor, dijo el presidente. En términos sencillos. Delgado asintió. Crea una burbuja en el espacio donde las reglas de la física cambian. Dentro de esa burbuja, la tecnología compleja deja de funcionar. Los circuitos fallan. Las armas de energía mueren. Los motores se apagan. ¿Y no dañará a las personas? No. Los seres vivos no se ven afectados. ¿Solo la tecnología? El presidente miró el dispositivo con duda en sus ojos. ¿Y está seguro de que funcionará en la tecnología alienígena? No, admitió Delgado. No estoy seguro. Esto fue construido para detener armas humanas, pero toda la tecnología sigue las mismas reglas básicas de la física. Si cambiamos esas reglas, ¿qué tan grande es el efecto? Podemos controlar eso. Hacerlo lo suficientemente pequeño para una sola nave o lo suficientemente grande para toda su flota. ¿Y los riesgos? Delgado se quitó las gafas y las limpió lentamente. Muchos. Esto nunca ha sido probado a plena potencia. El efecto podría ser mayor de lo que queremos. Podría durar más de lo que predecimos. En el peor de los casos. En el peor de los casos, insistió el presidente. En el peor de los casos,
la burbuja podría crecer sin control. Cambiar las reglas de la física en un área en constante expansión. Lo que significa que toda la tecnología en la Tierra podría dejar de funcionar permanentemente. La habitación quedó en silencio por un largo momento. Necesitamos probar otra cosa, dijo uno de los generales. Las armas nucleares no funcionarán, interrumpió la doctora Martínez, que había volado desde su laboratorio en las montañas rocosas. Sus naves absorben energía. Una explosión nuclear solo las haría más fuertes. ¿Qué hay de las armas convencionales? Tanques, misiles. Demasiado lentas, Martínez negó con la cabeza. Y su blindaje es demasiado fuerte. El presidente caminó en un lento círculo alrededor del dispositivo rayo. ¿Cómo llevaríamos esto a sus naves? Tenemos una nave sigilosa, dijo la general Wilson. Experimental. Podría acercarse lo suficiente a su nave nodriza. Podría. Es la mejor oportunidad que tenemos. El presidente miró cada rostro en la sala. ¿Cuánto tiempo hasta que los alienígenas terminen lo que empezaron? Martínez revisó su tableta. A su ritmo actual de extracción de recursos, comenzarán a producirse daños importantes en la corteza terrestre en unas 12 horas. Dentro de 48 horas, el daño se volverá irreversible. ¿Y qué sucede entonces? Entonces destrozarán nuestro planeta pieza por pieza hasta que no quede nada más que un campo de asteroides. El presidente cerró los ojos por un momento. Cuando los abrió, su decisión estaba tomada. Preparen el rayo y consíganme voluntarios para la misión de entrega. La comandante Samantha Kelly caminó por el hangar subterráneo hacia la elegante nave negra que esperaba allí. Era una mujer alta de piel oscura y pelo corto. Su rostro no mostraba miedo, aunque su misión era casi imposible. Detrás de ella caminaba su equipo, el piloto Ryan García, un joven de manos rápidas y reflejos aún más rápidos, el ingeniero Kevin Adams, que conocía los sistemas de la nave sigilosa mejor que nadie, y la especialista Diana Wright, experta en biología alienígena. Última sesión informativa, dijo Kelly al llegar a la nave. Volamos a través de la atmósfera usando los sistemas de sigilo. La nave debería ser invisible para sus sensores. Nos acoplamos a la nave nodriza alienígena. En este punto, les mostró un diagrama en su tableta. Una vez dentro, nos movemos a su cámara central. Aquí, plantamos el dispositivo rayo. Ponemos el temporizador en 10 minutos. Luego, salimos antes de que se active. ¿Y si nos encontramos con alienígenas dentro?, preguntó García. Kelly dio una palmada al arma en su cadera. Pistolas sónicas de alta frecuencia. La doctora Martínez dice que deberían funcionar. ¿Deberían? Adams murmuró. Toda esta misión es un debería, respondió Kelly. Pero es todo lo que tenemos. Subieron a la nave. Era estrecha por dentro. Apenas había espacio para los 4, más el dispositivo rayo, que estaba asegurado en una cuna especial. García comenzó la secuencia de lanzamiento. Sistemas de sigilo activos, salida del motor enmascarada. Somos tan invisibles como lo seremos nunca. Las puertas del hangar sobre ellos se abrieron, revelando un cielo nocturno lleno de luces distantes. La flota alienígena. Vamos, ordenó Kelly. La nave se elevó silenciosamente en el aire. Sin cohetes, sin llamas, solo el silencioso zumbido de motores avanzados que apenas perturbaban el aire a su alrededor. En las pantallas dentro de la nave, observaron el mundo de abajo, ciudades a oscuras para esconderse de los exploradores alienígenas, bosques ardiendo donde se habían librado batallas y extraños patrones circulares donde los alienígenas habían comenzado a extraer recursos, dejando zonas muertas donde nunca más crecería nada. Manténganse concentrados, les recordó Kelly a todos y a sí misma. Al salir de la atmósfera, la verdadera escala de la flota alienígena se hizo evidente. 17 naves masivas dispuestas en un patrón alrededor de la Tierra. La más pequeña era más grande que cualquier cosa que los humanos hubieran construido. La más grande, la nave nodriza a la que se dirigían, era del tamaño de una pequeña ciudad. ¿Cómo pueden construir algo tan grande?, susurró Wright. Han tenido más tiempo para practicar, respondió Adams. Quizás miles de años más.
García guió su pequeña nave con cuidado a través de los escombros de la batalla. Naves y estaciones humanas muertas flotaban en órbita junto con los restos de algunas naves alienígenas más pequeñas. Casi en la nave nodriza, informó García. Ninguna señal de que nos hayan detectado. La nave nodriza alienígena se hizo más grande en sus pantallas. De cerca, su superficie no era lisa como había parecido desde la Tierra. Estaba cubierta de extraños patrones y estructuras que parecían moverse y cambiar mientras observaban. «Está viva», dijo Wright de repente. «¿Qué?» Kelly se volvió hacia ella. «La nave está parcialmente viva. Miren los patrones. Son como sistemas de circulación, vasos sanguíneos». «¿Puede vernos entonces?», preguntó García, apretando las manos en los controles. «No lo creo. No en la forma en que entendemos la vista. Pero podría sentirnos de otras maneras». Kelly revisó el dispositivo rayo. Zumbaba suavemente, listo para activarse cuando llegara el momento. «Allí», señaló ella. «Esa abertura. ¿Puedes meternos ahí?». García asintió y ajustó su rumbo. La pequeña nave humana se deslizó en una enorme bahía en el costado de la nave nodriza alienígena. Dentro había un espacio cavernoso lleno de las naves exploradoras en forma de disco que habían visto atacando la Tierra. «Atraca allí entre esas dos estructuras», ordenó Kelly. «Intenta no tocar nada». García guió la nave hasta aterrizar en lo que parecía ser una superficie plana. Los motores se apagaron. «Pónganse los trajes», dijo Kelly. «No sabemos si podemos respirar su aire». Se pusieron los cascos y revisaron sus armas por última vez. «Adams, Wright, ustedes lleven el dispositivo. García y yo iremos en la delantera». Adams y Wright retiraron con cuidado el rayo de su cuna. Era pesado, requiriendo que ambos lo llevaran. «Recuerden», dijo Kelly, 10 minutos desde la activación hasta el efecto. «Necesitamos estar bien lejos para entonces». Abrieron la escotilla de su nave y entraron en la nave nodriza alienígena. Su primer paso hacia salvar la Tierra o morir en el intento. Vinieron a por la Tierra y les dimos solo una oportunidad para que se dieran la vuelta. Cuarta parte. Dentro de la nave nodriza alienígena, el aire era denso y olía a metal. Luces extrañas pulsaban a lo largo de las paredes. El suelo se sentía vivo, moviéndose ligeramente bajo sus pies mientras caminaban. «Permanezcan juntos», susurró la comandante Kelly. «Muévanse despacio». El equipo se deslizó por un ancho túnel. Adams y Wright luchaban con el peso del dispositivo rayo entre ellos. La esfera zumbaba silenciosamente, su brillo azul parcialmente cubierto por una tela negra. «¿Por dónde?», preguntó García cuando llegaron a un cruce donde se encontraban 3 túneles. Kelly revisó un pequeño dispositivo en su mano. «El centro de la nave debería estar por aquí. Ahí es donde necesitamos colocar el dispositivo para un efecto máximo». Se movieron hacia el túnel del medio. El techo se hizo más alto y las paredes pulsaban con una luz más brillante. Sonidos extraños resonaban a su alrededor. Chasquidos y zumbidos que podrían haber sido maquinaria o podrían haber sido los alienígenas hablando. «Creo que nos acercamos a un área principal», dijo Wright. «La biología de la nave está cambiando. Más estructuras parecidas a nervios en las paredes». Llegaron al final del túnel y se encontraron al borde de un enorme espacio abierto. Era como una catedral que se extendía hacia arriba y más allá de lo que podían ver. En el centro flotaba una enorme estructura de cristal que brillaba con una intensa luz azul. «Ese debe ser su núcleo de energía», susurró Adams. Alrededor del cristal, docenas de los alienígenas de piel de piedra se movían por pasarelas. Tenían 4 brazos y caminaban sobre 2 piernas, sus movimientos rápidos y precisos. Parecían estar monitoreando el cristal, ajustando cosas a su alrededor. «Perfecto», dijo Kelly. «Si podemos colocar el rayo cerca de ese cristal, su efecto se amplificará a través de todo su sistema». «¿Cómo llegamos a él?», preguntó García. «No hay cobertura. Nos verán». Kelly estudió la sala. «Allí». Señaló un nivel inferior donde tuberías y conductos corrían hacia el cristal. «Podemos seguir esas tuberías. Manténganse agachados».
Bajaron al nivel inferior y comenzaron a moverse. De tubería en tubería, manteniéndose ocultos siempre que era posible. Los alienígenas de arriba no miraban hacia abajo. Quizás no tenían razón para esperar intrusos en su nave. Cuando estaban a mitad de camino hacia el cristal, comenzó a sonar una alarma. Aguda y pulsante, hacía que a los humanos les dolieran los dientes. ¿Nos han visto?, preguntó Adams, mirando a su alrededor frenéticamente. No lo creo, dijo Wright. Miren. En una pantalla gigante sobre el cristal, aparecieron imágenes de la Tierra. Mostraban naves alienígenas aterrizando en nuevas áreas. Otras imágenes mostraban grandes máquinas excavando profundamente en el suelo. Están comenzando la extracción principal, dijo Wright. Van a empezar a desmantelar el planeta. Necesitamos darnos prisa, dijo Kelly. Muévanse más rápido. Corrieron ahora, menos preocupados por el sigilo. Cuando llegaron a la base del cristal, encontraron un pequeño espacio debajo de las pasarelas donde se podía ocultar el rayo. Aquí, ordenó Kelly. Déjenlo. Adams y Wright colocaron cuidadosamente el dispositivo en el suelo. Adams comenzó a trabajar en los controles. ¿Cuánto falta para que puedas activarlo?, preguntó Kelly. 2 minutos, respondió Adams. Necesito calibrarlo a su frecuencia de energía. De repente, Wright jadeó. Sobre ellos, uno de los alienígenas se había detenido. Estaba al borde de la pasarela, sus 4 ojos mirándolos directamente. «¿Nos ve?», susurró García, levantando su arma. El alienígena hizo una serie de sonidos de chasquido. Otros alienígenas se giraron para mirar. «Date prisa», le dijo Kelly a Adams. «Ya casi», respondió él, con los dedos moviéndose rápidamente sobre los controles del rayo. El primer alienígena comenzó a bajar hacia ellos. Otros lo siguieron. «García», Wright, ordenó Kelly. «Deténganlos». García disparó su arma sónica. El sonido de alta frecuencia golpeó al alienígena principal, haciéndolo tropezar y caer. Wright disparó a los otros, creando una barrera de sonido que pareció confundirlos. 30 segundos más, gritó Adams. Más alienígenas venían ahora. Kelly se unió a la defensa, disparando su arma a cualquiera que se acercara demasiado. Se están adaptando, gritó Wright mientras los alienígenas comenzaban a moverse a través de la barrera sónica, sus cuerpos de alguna manera cambiando para resistir el efecto. Hecho, anunció Adams. Temporizador fijado en 10 minutos. El rayo comenzó a pulsar más rápidamente, su brillo azul volviéndose ligeramente morado. «Muévanse», ordenó Kelly. «De vuelta a la nave». Se giraron para correr por donde habían venido, pero encontraron su camino bloqueado. Alienígenas los habían rodeado por detrás. Por otro lado, Kelly señaló un túnel diferente. «Vayan». Corrieron, con los alienígenas pisándoles los talones. García lideraba el camino con Wright y Adams en el medio. Kelly cubría la retaguardia, disparando hacia atrás para frenar a sus perseguidores. El nuevo túnel se retorcía y giraba. No tenían idea de a dónde conducía, solo que los alejaba de los alienígenas. «¿Cuánto tiempo?», preguntó Kelly mientras corrían. Adams revisó un contador en su muñeca. 8 minutos hasta que el rayo se active. «Necesitamos encontrar el camino de regreso a la nave», dijo Kelly. Giraron una esquina y se encontraron en una gran sala llena de extrañas máquinas. Mesas sostenían herramientas y dispositivos. En tanques a lo largo de las paredes, extrañas criaturas flotaban en líquido. «Es un laboratorio», dijo Wright, mirando a su alrededor con asombro. «Están estudiando la vida de la Tierra». «No hay tiempo», Kelly los instó a seguir adelante. Por ahí. Cruzaron el laboratorio y entraron en otro túnel. Este se inclinaba hacia abajo. «Creo que nos dirigimos hacia el borde exterior de la nave», dijo García. «Eso es bueno». Detrás de ellos, la persecución alienígena se había vuelto más silenciosa. Quizás habían perdido sus rastros. 6 minutos, informó Adams. El túnel terminaba en una gran puerta. García empujó un panel a su lado y la puerta se abrió. Más allá había una plataforma con vistas a la misma bahía donde habían aterrizado su nave.
Allí, señaló Kelly. Su pequeña nave negra estaba donde la habían dejado. Podemos lograrlo. Mientras se dirigían hacia una escalera que los llevaría al suelo de la bahía, un fuerte silbido vino de detrás de ellos. Se giraron para ver a 5 alienígenas entrando en el área de la plataforma. Estos eran diferentes, más grandes, con armaduras cubriendo su piel de piedra y armas en sus manos. ¡Corran!, gritó Kelly. Rayos de energía golpearon la plataforma a su alrededor mientras corrían. Parte del suelo se derritió bajo el intenso calor. Wright gritó de dolor cuando un rayo le rozó la pierna. Tropezó y cayó. Wright. Kelly se volvió. «Váyanse», gritó Wright, apoyándose contra una pared. «Yo los detendré. Lleguen a la nave». «No te vamos a dejar», insistió Kelly. 4 minutos, gritó Adams. «No todos lo lograremos a este ritmo». Wright sacó su arma. «Los mantendré ocupados. Hagan que valga la pena». Kelly dudó, luego asintió. «Enviaremos ayuda. Simplemente salven el planeta». Wright respondió con una sonrisa. «Eso es suficiente». Kelly, García y Adams continuaron bajando la escalera mientras Wright abría fuego contra los alienígenas. Su arma sónica los hizo retroceder temporalmente, pero seguían avanzando. 3 minutos, dijo Adams al llegar a su nave. García corrió a los controles y encendió los motores. «Vamos, vamos», murmuró mientras los sistemas se activaban. Kelly se quedó en la puerta, observando la plataforma de arriba. Wright seguía disparando, pero los alienígenas se estaban acercando. «Tenemos que irnos», dijo Adams suavemente, poniendo una mano en el hombro de Kelly. Ella asintió y cerró la puerta. La nave se elevó del suelo de la bahía. 2 minutos, informó Adams. García guió la nave fuera de la bahía y hacia el espacio abierto. La nave nodriza se cernía detrás de ellos, masiva y terrible. «Aléjanos a una distancia segura», ordenó Kelly. «Pero mantén la nave a la vista. Quiero ver si esto funciona». 1 minuto, dijo Adam. La pequeña nave humana se alejó a toda velocidad de la nave nodriza alienígena, llevando sus motores al límite. «¿Y si no funciona?», García hizo la pregunta que todos estaban pensando. «Entonces lo intentamos», respondió Kelly. «Y la Tierra gana un día más para encontrar otra solución». 30 segundos, dijo Adam. Observaron la nave nodriza a través de su pantalla de visualización. Colgaba en el espacio, sin cambios, poderosa, más allá de cualquier cosa que los humanos hubieran construido. 10 segundos. Adams contó hacia atrás. 5, 4, 3, 2, 1. Al principio, nada pareció suceder. Luego, lentamente, el brillo azul de la nave nodriza comenzó a parpadear. «Está funcionando», susurró Kelly. «Vinieron por la Tierra, y les dimos una sola oportunidad para que se dieran la vuelta». 5ª parte. La nave nodriza alienígena parpadeaba como una bombilla moribunda. Su brillo azul se desvaneció, luego regresó, y se desvaneció de nuevo. Otras naves de la flota alienígena también comenzaron a parpadear, como si estuvieran conectadas por hilos invisibles a su líder. «Está funcionando», susurró Kelly de nuevo, observando desde la pequeña nave humana. «El rayo está cambiando la física dentro de su flota». «Miren eso», señaló García. Las naves alienígenas iban a la deriva. Su formación perfecta se estaba deshaciendo a medida que sus motores fallaban. «¿Cuánto tiempo durará el efecto?», preguntó Kelly. Adams revisó sus instrumentos. 30 minutos, según los cálculos del doctor Delgado, quizás menos. «Entonces tenemos que hacer que esos minutos cuenten». Kelly abrió un canal de comunicación. «Aquí la comandante Kelly al comando de defensa de la Tierra. El rayo está funcionando. La flota alienígena está incapacitada. Tienen unos 30 minutos para golpearlos con todo lo que tenemos en la Tierra». El almirante Carter recibió el mensaje con incredulidad. «Lo lograron», dijo a la tripulación del puente del Defiant. Realmente lo lograron. A su alrededor, la gente vitoreaba. Era la primera buena noticia en días de lucha. «Envíe la orden», comandó Carter. Todas las naves y plataformas de armas restantes,
apunten a la flota alienígena. Prioridad en sus naves más grandes. Disparen todo. A través de la órbita de la Tierra, las pocas naves humanas supervivientes cambiaron de rumbo. Las plataformas de armas que se habían estado escondiendo se activaron. Los silos de misiles en la superficie del planeta abrieron sus puertas. Por la Tierra, dijo Carter en voz baja mientras se lanzaban los primeros misiles. El presidente Howard observaba desde el búnker bajo la Casa Blanca. En las pantallas a su alrededor, se desarrollaba la batalla. Las armas humanas se dirigían hacia las naves alienígenas incapacitadas. ¿Será suficiente?, le preguntó al Dr. Brooks, que estaba a su lado. Su blindaje sigue siendo fuerte, respondió Brooks. Pero sin sus escudos de energía y sistemas evasivos, tenemos una oportunidad. El presidente asintió. ¿Y qué hay del equipo que entregó el rayo? ¿La comandante Kelly y su gente? Aún no hay noticias. Todavía están ahí fuera en el espacio. La nave de Kelly se mantenía a una distancia segura, observando cómo comenzaba el contraataque de la Tierra. Misiles explotaban contra los cascos de las naves alienígenas. Armas de energía de las pocas naves humanas supervivientes cortaban la flota incapacitada. No es suficiente, dijo García después de varios minutos. Los estamos hiriendo, pero no deteniéndolos. Tenía razón. A pesar del bombardeo, las naves alienígenas permanecían en gran parte intactas. Sus capas exteriores estaban dañadas, pero las estructuras principales resistían. El efecto del rayo no durará mucho más, advirtió Adams. 10 minutos como mucho. Kelly tomó una decisión. Llévanos de vuelta a la nave nodriza. ¿Qué? García se volvió hacia ella en estado de shock. Todavía tenemos armas y tengo una idea. Señaló un área en la nave nodriza que había sido dañada por el ataque de la Tierra. Allí, ese es un punto débil ahora. Si podemos entrar de nuevo y llegar a su núcleo de energía, podríamos sobrecargarlo. Eso es suicida, dijo Adam. Probablemente, admitió Kelly. Pero si no los detenemos ahora, la Tierra está acabada y el sacrificio de Wright habrá sido en vano. García y Adams se miraron. Luego García volvió a los controles, fijando el rumbo hacia la nave nodriza. Su pequeña nave corrió de regreso hacia la gigantesca nave alienígena. A través de los daños en su casco, podían ver el interior de los corredores y cámaras. Allí, señaló Kelly. ¿Puedes meternos por esa brecha? García guió la nave con cuidado hacia el hueco. El metal chirrió contra el metal mientras se abrían paso a través del casco dañado. Estamos dentro, informó. Pero la nave es enorme. ¿Cómo encontramos el núcleo desde aquí? Sigan los conductos de energía, dijo Kelly, señalando las líneas brillantes que corrían a lo largo de las paredes. Nos llevarán al centro. Aterrizaron en una sección dañada de la nave. El aire era escaso pero respirable. Dejaron su nave y comenzaron a moverse por los pasillos siguiendo las líneas brillantes. A su alrededor, la nave alienígena era un caos. Los sistemas fallaban y se reiniciaban mientras el efecto del rayo fluctuaba. Los pocos alienígenas que vieron parecían confundidos, moviéndose erráticamente o sin moverse en absoluto. El rayo también los está afectando. Se dio cuenta Adams. Sus cuerpos deben ser parcialmente mecánicos. Llegaron a una zona familiar. El espacio similar a una catedral con el núcleo de energía de cristal. Todavía flotaba en el centro, pero su brillo era más débil ahora, parpadeando como el resto de la nave. ¿Cuál es tu plan?, preguntó Adams mientras se cubrían detrás de un equipo caído. Kelly señaló la base del cristal. El rayo interrumpió sus sistemas pero no los destruyó. Si podemos colocar explosivos en los puntos de soporte del núcleo, podríamos crear una reacción en cadena. Nos quedan algunas cargas, dijo García, revisando su equipo. Podría ser suficiente. 5 minutos hasta que el efecto rayo termine, advirtió Adams. Se movieron rápidamente por el suelo abierto. Los pocos alienígenas que aún funcionaban estaban demasiado ocupados tratando de reparar los sistemas como para notarlos. Cuando llegaron a la base del cristal, colocaron sus cargas explosivas cuidadosamente en puntos clave. 2 minutos, dijo Adam. Pon el temporizador en 1 minuto,
ordenó Kelly. Eso nos da el tiempo justo para volver a la nave. García puso el temporizador. ¿Listos? Ahora corremos, dijo Kelly. Se dieron la vuelta para regresar por donde habían venido, pero encontraron su camino bloqueado. Un grupo de alienígenas había entrado en la cámara. Estos se movían con determinación, sus antebrazos portando armas. Se están adaptando, dijo Adam. Superando el efecto del rayo. Busquen otro camino, ordenó Kelly. Corrieron en una dirección diferente, agachándose detrás del equipo mientras los rayos de energía golpeaban a su alrededor. Encontraron un pequeño túnel de mantenimiento y se arrastraron dentro. 1 minuto hasta que nuestras cargas exploten, dijo García, revisando el temporizador en su muñeca. Se arrastraron más rápido. El túnel descendía y se alejaba de la sala del núcleo. 30 segundos, informó García. El túnel terminaba en una pequeña plataforma con vistas a un vasto hangar, diferente al que habían entrado por primera vez. Este estaba lleno de lo que parecían ser cápsulas de escape. Perfecto, dijo Kelly. Podemos usar una de esas para escapar. Bajaron al suelo del hangar y corrieron hacia la cápsula más cercana. Detrás de ellos, la primera explosión sacudió la nave. El suelo tembló bajo sus pies. Esas son nuestras cargas, dijo García. Esperemos que hagan el trabajo. Llegaron a una cápsula de escape, una pequeña nave ovalada con controles sencillos. Adams los examinó rápidamente. Creo que puedo pilotar esto. Es básico. Más explosiones resonaron por la nave. Más grandes esta vez. La reacción en cadena había comenzado. Subieron a la cápsula. Adams manejó los controles y la puerta de la cápsula se selló. Con un silbido de aire, se lanzó desde la nave nodriza a través de una pequeña ventana. Observaron cómo la nave alienígena comenzaba a desintegrarse. El núcleo de cristal se hizo añicos, liberando una ola de energía que desgarró la nave. Otras naves alienígenas de la flota también se vieron afectadas. A medida que la nave nodriza moría, parecían perder el rumbo. Algunas se desviaron unas hacia otras. Otras se alejaron de la Tierra. Están conectadas de alguna manera, dijo Kelly. Matar al líder, mató a la flota. Desde la Tierra, el almirante Carter observó con asombro cómo la nave nodriza alienígena explotaba en un brillante destello de luz. Una por una, otras naves de la flota comenzaron a alejarse. Se están retirando, gritó alguien. Los alienígenas se están retirando. Carter no podía creerlo. Rastréenlos. Asegúrense de que realmente se van. Una nave alienígena se quedó atrás mientras las demás saltaban a un viaje más rápido que la luz. Estaba dañada, pero funcional. Transmitió un mensaje que fue recibido por todos los dispositivos de comunicación en la Tierra. El Dr. Brooks trabajó rápidamente para traducirlo. Es simple, le dijo al presidente. Solo 3 conceptos repetidos. Ustedes viven. Entendemos. Nos vamos. El presidente miró las imágenes de la flota alienígena que partía. No sabían que éramos inteligentes. Ahora lo saben. Y decidieron que no valíamos la pena la lucha. Añadió Brooks. En el espacio, la cápsula de escape robada de Kelly fue recogida por una nave de rescate humana. Mientras subía a bordo con García y Adams, la tripulación vitoreaba. Lo lograron, les dijo el capitán. Salvaron la Tierra. Kelly negó con la cabeza. Todos lo hicimos. Y Wright. Ella lo hizo posible. 3 días después, el almirante Carter estaba en una ventana de la base lunar mirando hacia la Tierra. El planeta azul colgaba en el espacio, hermoso y completo. A su lado estaba el presidente. ¿Volverán?, preguntó el presidente. Quizás, respondió Carter. Pero la próxima vez estaremos más preparados. Y saben que nos defendemos, añadió el presidente. En la inmensidad del espacio, la dañada nave exploradora alienígena se reunió con su flota. Llevaba nueva información sobre el pequeño planeta azul que habían intentado cosechar. Hablaba de seres que luchaban con una determinación inesperada. Seres que estaban dispuestos a sacrificarse por su mundo. Seres que habían logrado derrotar a una fuerza mucho mayor que ellos.
El comandante alienígena decidió que había mundos más fáciles de cosechar. La flota cambió de rumbo, alejándose de la Tierra y hacia la oscuridad entre las estrellas. Habían venido por la Tierra. La Tierra les había dado una oportunidad para retroceder, y al final, la habían aceptado. La alerta resonó en el centro de mando de la base lunar Alpha. La comandante Susan Miller levantó la vista de su pantalla táctica, su rostro iluminado por las luces rojas intermitentes. Algo había entrado en el sistema solar, y no era uno de los suyos. Informe, ordenó, su voz tranquila a pesar del caos que estallaba a su alrededor. El teniente Frank Collins giró en su silla, sus dedos volando sobre su consola. Múltiples objetos detectados más allá de la órbita de Neptuno, comandante. Son grandes. Realmente grandes, y se mueven rápido, más rápido que cualquier cosa que hayamos registrado. Susan frunció el ceño. La humanidad se había expandido por todo el sistema solar en los últimos 50 años, estableciendo bases en la Luna, Marte y varias de las lunas de Júpiter. Se habían encontrado con fenómenos extraños antes, pero nada como esto. Póngalo en la pantalla principal, dijo. La enorme pantalla cobró vida, mostrando un cúmulo de objetos moviéndose en perfecta formación. No eran asteroides ni fenómenos naturales. Los objetos eran claramente naves, con cascos metálicos elegantes que reflejaban la lejana luz del sol. Susan contó al menos 20 de ellas, cada una más grande que el mayor crucero de batalla de la Tierra. ¿Han respondido a nuestras llamadas?, preguntó. La oficial de comunicaciones Diane Powell negó con la cabeza. Sin respuesta en ninguna frecuencia, comandante. He intentado todo, desde radio hasta canales cuánticos. Susan tocó su comunicador. Consíganme al almirante Carter ahora. En minutos, el rostro del almirante John Carter apareció en su pantalla privada. Su expresión era sombría, las líneas alrededor de sus ojos más profundas de lo habitual. ¿También está viendo esto?, preguntó Susan. Todo el sistema lo está viendo, comandante. Tenemos confirmación visual de la colonia de Marte y la estación de Júpiter. Sean lo que sean estas cosas, se dirigen directamente a la Tierra. Primer contacto, susurró Susan. La humanidad siempre se había preguntado si estaban solos en el universo. Ahora tenían su respuesta. Voy a convocar un consejo de emergencia, dijo el almirante Carter. La quiero allí, Miller. Su nave parte en 30 minutos. Susan asintió. Sí, señor. El viaje a la Tierra a bordo de su nave, la Flecha Veloz, tomó solo unas pocas horas. La tecnología para viajes interplanetarios rápidos se había perfeccionado décadas atrás. Pero la humanidad nunca se había aventurado más allá de su sistema solar. Habían estado demasiado ocupados reconstruyendo su mundo después de las guerras climáticas. Demasiado enfocados en colonizar los planetas cercanos para alcanzar las estrellas. El Consejo de Defensa de Emergencia ya estaba en sesión cuando Susan llegó a la instalación submarina bajo el Océano Pacífico. Representantes de todos los principales gobiernos de la Tierra se sentaban alrededor de una mesa circular, sus rostros mostrando diversos grados de miedo y determinación. El almirante Carter estaba a la cabeza de la mesa, junto a la doctora Olivia Wright, la principal experta de la Tierra en xenolingüística teórica. Una pantalla holográfica en el centro mostraba la flota alienígena, ahora pasando la órbita de Júpiter. Se mueven aproximadamente a 1/10 parte de la velocidad de la luz. Decía la doctora Wright, a este ritmo llegarán a la Tierra en menos de 48 horas. ¿Tenemos alguna idea de quiénes son o qué quieren?, preguntó el representante chino. La doctora Wright se subió las gafas por la nariz. Hemos estado analizando algunas transmisiones fragmentarias entre sus naves. El lenguaje no se parece a nada que hayamos encontrado, pero hemos logrado descifrar partes de él. Presionó un botón y voces alienígenas llenaron la sala. Los sonidos eran ásperos y chasqueantes, casi mecánicos. Nuestros traductores de IA han estado trabajando sin parar, continuó la doctora Wright. Por lo que podemos deducir, se llaman a sí mismos los Vexari. Parecen ser parte de algo llamado el Imperio Galáctico, y no parecen amistosos. Susan se inclinó hacia adelante.
¿Cómo es eso? La expresión de la doctora Wright se ensombreció. Las transmisiones contienen repetidas referencias a asimilación y especies primitivas. Una frase sigue apareciendo. Protocolo de conquista estándar para civilizaciones de clase 3. La sala quedó en silencio mientras las implicaciones se asentaban. El almirante Carter se aclaró la garganta. El oficial de inteligencia William Davis tiene algo que añadir. Un joven con un uniforme impecable se puso de pie. Hace 27 días, perdimos contacto con nuestro puesto de investigación en Marte. Asumimos que era un fallo técnico. Estábamos equivocados. Tocó su tableta y nuevas imágenes aparecieron en la pantalla holográfica. El metraje mostraba el puesto de Marte, pero algo andaba mal. Se habían construido estructuras extrañas a su alrededor. Estructuras que pulsaban con una inquietante luz azul. Figuras alienígenas se movían entre ellas, altas e insectoides. Han estado en nuestro sistema solar durante casi un mes, dijo Davis, observando, estudiando, preparándose. Susan sintió un escalofrío recorrer su espalda. Ya tienen una base en Marte, y ni siquiera lo sabíamos. El almirante Carter asintió sombríamente. Lo que significa que saben exactamente con qué están tratando. Han evaluado nuestra tecnología, nuestras defensas, nuestras capacidades, y aún así vienen, dijo el representante ruso, lo que significa que creen que pueden derrotarnos fácilmente. La sala estalló en discusiones sobre el mejor curso de acción. Algunos querían intentar una comunicación pacífica de nuevo. Otros insistían en una respuesta militar inmediata. Unos pocos incluso sugirieron la rendición. El almirante Carter lo silenció con una mano levantada. Tenemos 48 horas para prepararnos para un enemigo del que no sabemos nada, con una tecnología muy superior a la nuestra. Necesito soluciones, no discusiones. Susan habló. Almirante, permiso para liderar una misión de reconocimiento. Si han establecido una base en Marte, necesitamos saber más sobre a qué nos enfrentamos. Carter asintió. Concedido. Lleve un equipo pequeño. Sea discreta. ¿Y el resto de la flota?, preguntó el representante estadounidense. Nos preparamos para la guerra, dijo Carter simplemente. La primera guerra interestelar de la humanidad. 6 horas después, Susan estaba en el puente de la Flecha Veloz mientras se acercaba a Marte en modo sigiloso. Su equipo estaba formado por 5 de los mejores de la Tierra. El piloto Jack Nelson, la especialista en armas Kate Brown, el ingeniero Sam Rollers, el oficial científico Ben Taylor y la médica Laura Ward. Acercándonos a las coordenadas ahora, comandante, dijo Jack en voz baja, como si los alienígenas pudieran oírlos a través del vacío del espacio. El planeta rojo se cernía ante ellos, pero los ojos de Susan estaban fijos en la base alienígena visible en su superficie. La estructura se extendía por lo que una vez fue el puesto de investigación humano. Su arquitectura era a la vez hermosa y aterradora. ¿Cuál es el plan, comandante?, preguntó Kate, con la mano apoyada en su arma. Susan respiró hondo. El destino de la humanidad podría depender de lo que descubrieran aquí. Entramos, recopilamos inteligencia y salimos. Sin enfrentamiento a menos que sea absolutamente necesario. Miró a su equipo, viendo la determinación en sus ojos. Tenían miedo, solo un tonto no lo tendría, pero estaban listos. Los Bexari piensan que somos primitivos, dijo Susan. Nos han subestimado. Ese es su primer error. Mientras la flecha veloz descendía hacia la superficie marciana, Susan no pudo evitar preguntarse si sería el último error de los alienígenas o el de la humanidad. El polvo rojo de Marte se arremolinaba alrededor de Susan y su equipo mientras se acercaban a la base alienígena. Llevaban trajes de sigilo especializados que enmascaraban sus firmas de calor y curvaban la luz a su alrededor, haciéndolos casi invisibles. Manténganse cerca, susurró Susan en su comunicador. Recuerden, solo observamos, sin enfrentamiento. La base Bexari se extendía por el paisaje marciano, una extraña mezcla de torres cristalinas y estructuras metálicas curvas. Naves alienígenas, más pequeñas que la flota que se dirigía a la Tierra pero aún imponentes, se encontraban en plataformas de aterrizaje cercanas. Ben Taylor, el oficial científico,
Escaneó las estructuras con su equipo. Comandante, estoy detectando lecturas de energía inusuales. Su fuente de poder. No se parece a nada que hayamos visto. Susan asintió. Registra todo. Cada dato podría ayudarnos en la Tierra. Se movieron con cuidado entre las sombras, acercándose a una estructura baja que parecía menos vigilada que las demás. A medida que se acercaban, pudieron ver a los Visari por primera vez de cerca. Los alienígenas medían casi 8 pies de altura, con cuerpos segmentados cubiertos por un exoesqueleto quitinoso. Sus extremidades se doblaban en ángulos extraños y sus rostros presentaban múltiples pares de ojos dispuestos en patrones alrededor de una boca central llena de dientes como agujas. Algunos Vexari llevaban armaduras complejas que parecían pulsar con energía, mientras que otros se movían con vestimentas más simples. ¿Están viendo esto? Laura Ward, la médica, susurró. Su fisiología es increíble. Esos exoesqueletos deben proporcionar una armadura natural. Sam Rollers, el ingeniero, señaló los dispositivos conectados a las cabezas de los Vexari. Miren esas interfaces neuronales. Apuesto a que así es como se coordinan tan perfectamente. Un grupo de Vexari salió del edificio de enfrente, escoltando a lo que parecían ser prisioneros humanos, investigadores del puesto de Marte. Los humanos parecían delgados y aterrorizados, arrastrando los pies con la cabeza gacha. Kate Brown, la especialista en armas, se tensó junto a Susan. Comandante, tenemos que ayudarlos. Ahora no, dijo Susan con firmeza, aunque le dolía. Seríamos capturados o asesinados, y la Tierra perdería cualquier ventaja que pudiéramos obtener. Necesitamos recopilar inteligencia primero. Observaron cómo los prisioneros eran conducidos a otro edificio. Luego, manteniéndose en las sombras, el equipo se dirigió hacia una estructura que parecía ser un centro de mando, a juzgar por el número de Vexari que entraban y salían. Sam descubrió un punto de acceso en la parte trasera del edificio, un sistema de ventilación de algún tipo. Uno por uno, se deslizaron dentro, encontrándose en un pasillo poco iluminado con paredes que parecían pulsar con su propia luz interna. Por aquí, susurró Susan, siguiendo las lecturas de su escáner hacia una concentración de firmas de energía. Llegaron a una gran cámara llena de pantallas holográficas y tecnología extraña. Docenas de Vexari se movían, tecleando en paneles de control y comunicándose en su lenguaje de chasquidos. En el centro de la sala, un mapa tridimensional del sistema solar de la Tierra giraba lentamente, con un enfoque particular en la Tierra misma. Ben registró cuidadosamente todo con su escáner, mientras Sam estudiaba la tecnología alienígena. Laura observaba a los Visari, notando diferencias en sus movimientos y apariencias que sugerían múltiples subespecies o castas. Kate señaló a un Visari que parecía estar dando órdenes. Este llevaba una armadura más elaborada y tenía interfaces neuronales adicionales conectadas a su cabeza. Ese debe ser su comandante, susurró. Susan asintió. El líder alienígena gesticulaba hacia el holograma de la Tierra, haciendo movimientos bruscos y agresivos. Otros Vexari chasqueaban en respuesta, ajustando las pantallas para mostrar las capacidades defensivas de la Tierra, o lo que sabían de ellas. Están planeando el ataque, se dio cuenta Susan. Necesitamos acercarnos, oír lo que están diciendo. Moviéndose con cuidado por el perímetro de la sala, se posicionaron detrás de un banco de equipos cerca de la pantalla central. Los algoritmos de traducción del Dr. Wright se habían cargado en sus escáneres, permitiéndoles entender fragmentos del discurso Visari. Armas primitivas, ninguna amenaza significativa, decía un Vexari. Protocolo de conquista estándar. Se espera una resistencia mínima, dijo otro. El líder hizo un sonido que podría haber sido una risa. La evaluación de clase 3 fue generosa. Estos humanos apenas han dominado los viajes espaciales dentro de su propio sistema. Su tecnología es rudimentaria. Sus defensas, insignificantes. ¿Qué hay de sus números?, preguntó un Vexari más pequeño. Irrelevante, desestimó el líder. Sus armas no pueden penetrar nuestros escudos. Nuestras redes neuronales procesan datos de combate miles de veces más rápido que sus cerebros primitivos. La victoria es segura.
Susan intercambió miradas con su equipo. Los Vexari eran peligrosamente arrogantes, pero no se equivocaban sobre la brecha tecnológica. De repente, una pantalla se iluminó con una alerta. Un técnico VX hizo urgentes sonidos de chasquido. Comandante, hemos detectado una anomalía en la red de seguridad 7. Posible intrusión. El líder se giró bruscamente. Imposible. Los humanos no tienen tecnología de sigilo lo suficientemente avanzada como para evadir nuestros sensores. Sin embargo, algo activó las alertas de proximidad. Insistió el técnico. El líder siseó con molestia. Despachen drones de seguridad. Escaneo sector por sector. Susan tocó su comunicador una vez, la señal para retirarse. Lenta y cuidadosamente, comenzaron a retroceder de su posición. Tenían lo que habían venido a buscar, la confirmación de los planes de los Vexari, y lo que es más importante, una visión de su psicología. Los alienígenas eran arrogantes, despectivos con las capacidades humanas y completamente convencidos de su superioridad. Casi habían llegado al conducto de ventilación cuando un dron de seguridad dobló la esquina, una esfera flotante con múltiples conjuntos de sensores que sobresalían de su superficie. Se detuvo como si estuviera confundido por la tecnología de sigilo, y luego emitió una alarma estridente. «Corran», ordenó Susan, abandonando el sigilo por la velocidad. Corrieron por los pasillos mientras las alarmas sonaban por toda la base. Las fuerzas de seguridad Vexari convergieron desde múltiples direcciones, disparando armas que lanzaban pulsos de energía. Kate se giró y disparó su arma, golpeando un dron y haciéndolo caer al suelo. «Sigan moviéndose». Llegaron al conducto de ventilación y se apresuraron a pasar, saliendo fuera del centro de mando. Pero más Vexari convergían en su posición, y las plataformas de aterrizaje donde esperaba su nave parecían imposiblemente lejanas. «No vamos a lograrlo a pie», dijo Jack Nelson, el piloto, sombríamente. Susan miró a su alrededor desesperadamente. Luego señaló una pequeña nave de transporte Vexari en una plataforma cercana. «Allí, Sam. ¿Puedes pilotar esa cosa?» El ingeniero sonrió. «Puedo intentarlo». Corrieron hacia la nave alienígena, esquivando ráfagas de energía. Sam llegó primero, estudiando rápidamente los controles mientras los demás proporcionaban fuego de cobertura. «Creo que lo tengo», dijo después de un momento, presionando lo que parecía ser una secuencia de activación. La nave cobró vida, sus motores brillando con una inquietante luz azul. El equipo se amontonó mientras las fuerzas Vexari se acercaban por todos lados. «Agárrense», gritó Sam mientras manipulaba los controles desconocidos. La nave se elevó bruscamente, tambaleándose peligrosamente antes de estabilizarse y salir disparada hacia adelante. Detrás de ellos, la base Vexari se hizo más pequeña mientras corrían hacia su nave oculta. Susan miró los datos que habían recopilado, una sombría sonrisa formándose en su rostro. «Los Vexari son poderosos», dijo ella, «pero han cometido un error crítico». «¿Cuál es?», preguntó Laura. «Creen que saben exactamente contra qué están luchando», respondió Susan. «Nos han clasificado, categorizado y desestimado, pero nunca han luchado contra humanos antes». Mientras su nave robada se acercaba a la ubicación de la flecha veloz, Susan supo que la batalla que se avecinaba sería como nada que los Vexari o la humanidad hubieran experimentado antes. La flecha veloz regresó a toda prisa a la Tierra, llevando información que podría salvar a la humanidad. Susan y su equipo trabajaron durante el viaje, analizando los datos que habían recopilado sobre los Vexari. «Miren esto», dijo Ben, señalando su pantalla. Sus interfaces neuronales conectan a todos los Vexari en una red de campo de batalla. Comparten información al instante, se coordinan perfectamente. Sam asintió. «Por eso se mueven en una formación tan perfecta. Es como si todos fueran partes de una sola mente durante el combate». «Pero eso podría ser una debilidad», dijo Susan pensativamente. «Los sistemas pueden ser interferidos. Las redes pueden ser hackeadas». Kate estaba estudiando las grabaciones de la fisiología Vexari. Sus exoesqueletos son duros, pero tienen articulaciones y órganos sensoriales que parecen vulnerables. ¿Y notaron cómo reaccionaron todos cuando sonó la alarma?
Parecían casi dolidos por el sonido. Oído sensible, confirmó Laura. Y esos múltiples ojos sugieren que podrían ser vulnerables a destellos brillantes o a ciertas frecuencias de luz. La flecha veloz atracó en el cuartel general de defensa de la Tierra, donde el almirante Carter estaba esperando. Susan le entregó sus hallazgos. No tenemos mucho tiempo, dijo. La flota principal llegará a la Tierra en 24 horas. Entonces será mejor que nos pongamos a trabajar, respondió Carter. La flota de defensa completa está reunida. El capitán George Robinson lidera nuestro principal grupo de batalla. En la sala de guerra, los líderes militares de la Tierra se reunieron alrededor de una pantalla holográfica que mostraba la flota Bexari que se acercaba. El capitán Robinson se mantuvo erguido, su rostro curtido serio mientras estudiaba las posiciones enemigas. Vienen en una formación de ataque estándar, señaló. Muy organizada, muy predecible. No esperan que opongamos mucha resistencia, y podemos usar eso en su contra, dijo Susan. Explicó lo que habían aprendido sobre los Bexari, su dependencia de las redes neuronales, su aparente sensibilidad a ciertos sonidos y luces, su pensamiento rígido y su exceso de confianza. El doctor Alan Foster, el principal ingeniero de armas de la Tierra, escuchó atentamente. Así que sus interfaces neuronales operan en frecuencias electromagnéticas específicas. Interesante. Muy interesante. ¿Puedes hacer algo con eso?, preguntó el almirante Carter. Los ojos de Foster se iluminaron. Quizás no podamos igualar su potencia de fuego, pero si pudiéramos interrumpir sus redes neuronales. ¿Qué tan rápido puedes desarrollar algo? Carter presionó. Dame 6 horas, respondió Foster. Ya se dirigía a su laboratorio. Carter se dirigió a los líderes reunidos. Necesitamos ganar tiempo. Capitán Robinson, su grupo de batalla se enfrentará a la flota Bexari cuando lleguen a la órbita lunar. Su misión no es ganar, sino confundir y retrasar. Robinson asintió sombríamente. Entendido, señor. Susan habló. Almirante, me gustaría liderar una operación especial. Si el Dr. Foster puede desarrollar un dispositivo para interrumpir sus redes neuronales, necesitaremos acercarlo a sus naves de mando. Aprobado, dijo Carter sin dudar. Elija a su equipo. Cuando la reunión se disolvió, la general Patricia Summers dio un paso adelante. Su cabello gris estaba cortado corto y sus ojos reflejaban décadas de experiencia militar. Estamos superados en armas y en número, dijo sin rodeos. Pero los humanos tienen una larga historia de ganar contra fuerzas superiores. No jugamos según las reglas. Nos adaptamos. Improvisamos. Se dirigió a Susan. Comandante Miller, quiero que hackers civiles trabajen con su equipo. Si estos alienígenas dependen de sistemas en red, mostrémosles lo que los hackers humanos pueden hacer a las redes. Susan sonrió. Conozco a la persona perfecta. 6 horas después, Susan estaba en el laboratorio del Dr. Foster con su equipo. Foster sostenía un pequeño dispositivo que pulsaba con una suave luz azul. Este emisor produce un pulso electromagnético sintonizado específicamente con el rango de frecuencia utilizado por las interfaces neuronales Bexari. Explicó que no dañará su tecnología permanentemente, pero creará ruido en su red, como estática en una radio antigua. Cuanto más te acerques a sus naves, más efectivo será. ¿Afectará a los humanos?, preguntó Susan. Foster negó con la cabeza. Nuestros cerebros no procesan la información de la misma manera. Podríamos sentir una ligera sensación de hormigueo, pero nada grave. Kate examinó el dispositivo. ¿Cuántos tienes? Hemos fabricado 50, respondió Foster. No es suficiente para usar contra toda su flota, pero sí para un ataque dirigido a su estructura de mando. Mientras tanto, el capitán Robinson estaba en el puente del EDF Defiant mientras lideraba el grupo de batalla de la Tierra hacia la flota Bexari que se aproximaba. Sus naves estaban dispuestas en una formación defensiva estándar, exactamente lo que los Bexari esperarían. Todas las naves, prepárense para atacar, ordenó. Luego, con una sonrisa que no llegó a sus ojos, añadió, y recuerden el plan. Mostrémosle a estos alienígenas algo que nunca han visto antes.
La flota Vexari emergió de detrás de la luna, sus enormes naves empequeñeciendo a las de la Tierra. Las lecturas de energía se dispararon mientras cargaban sus armas. «Nos están apuntando, capitán», informó su oficial táctico. Robinson asintió. «Esperen. Esperen. Ahora ejecuten. Patrón Caos». Al instante, la ordenada formación de la Tierra se disolvió. Las naves se dispersaron en direcciones aparentemente aleatorias, los motores encendiéndose mientras ejecutaban maniobras salvajes e impredecibles. Los Vexari dispararon y fallaron. Sus soluciones de puntería cuidadosamente calculadas eran inútiles contra naves que se negaban a seguir trayectorias predecibles. A bordo de la nave de mando Vexari, el almirante Sakatara chasqueó sus mandíbulas con irritación. «¿Qué están haciendo? Esto no es doctrina de combate estándar». Los tentáculos de la cabeza de su oficial táctico se crisparon nerviosamente. «No siguen ningún patrón conocido, almirante. Nuestros sistemas de puntería no pueden predecir sus movimientos». «Imposible. Siseo Sakatara. Son una civilización de clase 3. Sus tácticas deberían ser primitivas y directas». De vuelta en la Tierra, Susan y su equipo abordaron su nave junto con el hacker civil Ryan Cooper, un joven de ojos brillantes y dedos que parecían volar sobre las interfaces de teclado. Las naves Vexari están interconectadas no solo para las interfaces neuronales, sino para todos los sistemas, explicó Ryan con entusiasmo. Soporte vital, armas, navegación, todo. Si podemos acceder a su red, podemos crear el caos, terminó Susan. Su nave se lanzó, uniéndose a la batalla que ya se libraba en el espacio. Las tácticas poco ortodoxas del capitán Robinson habían confundido a los Vexari. Pero los alienígenas se estaban adaptando. Su potencia de fuego superior estaba empezando a notarse. «Necesitamos movernos rápido», le dijo Susan a su piloto. «Llévanos cerca de su nave insignia». Mientras se acercaban, zigzagueando entre rayos de energía y escombros, Ryan trabajaba febrilmente en su consola. «Estoy detectando sus señales de red. Cifrado fuerte, pero hay patrones, debilidades». Susan observaba cómo se desarrollaba la batalla en su pantalla táctica. Las naves de la Tierra estaban siendo alcanzadas, algunas gravemente dañadas, pero también estaban logrando impactos contra los Vexari, algo que los alienígenas claramente no esperaban. «Estamos en posición», anunció el piloto mientras se deslizaban bajo el enorme casco de la nave insignia Vexari. Susan activó el comunicador. «Todos los equipos, desplieguen los dispositivos Foster ahora». En todo el campo de batalla, pequeñas naves terrestres se colocaron cerca de naves clave de los Vexari. Los dispositivos se activaron simultáneamente. Por un momento, nada pareció suceder. Luego, una por una, las naves Vexari comenzaron a salirse de la formación. Algunas dispararon al azar, errando sus objetivos por amplios márgenes. Otras dejaron de disparar por completo. En la nave insignia Vexari, el almirante Sakatara se agarró la cabeza mientras el dolor atravesaba su interfaz neuronal. Los datos de la batalla, normalmente tan claros y precisos, se disolvieron en un ruido sin sentido. A su alrededor, su tripulación se retorcía con un malestar similar. «¿Qué está pasando?», exigió. Pero nadie podía responder. La perfecta coordinación que hacía a los Vexari tan formidables había sido destrozada. Y mientras los alienígenas luchaban por dar sentido a su mundo repentinamente caótico, Susan dio la orden que cambiaría para siempre el curso de la batalla. «Ahora, Ryan». El hacker presionó una última tecla. «Virus desplegado». El virus se extendió por la red Vexari como la pólvora. Ryan lo había diseñado específicamente para atacar sus sistemas de mando, y funcionó mejor de lo que nadie esperaba. Nave tras nave perdió el control de las armas, el soporte vital y los sistemas de navegación. La perfecta formación de la flota Visari se disolvió en el caos. El almirante Sakatara golpeó su puño con garras contra su silla de mando. El dolor en su cabeza era insoportable. La interfaz neuronal que siempre había sido su mayor fortaleza ahora era una fuente de agonía. A su alrededor, su tripulación luchaba con un dolor similar. «Desconéctense de la red», ordenó, con la voz tensa. Todas las naves,
corten las conexiones neuronales. Pero sus órdenes no podían llegar. Los sistemas de comunicación estaban comprometidos, transmitiendo órdenes contradictorias por toda la flota. Algunos capitanes Vexari, desesperados por escapar del asalto electrónico, desconectaron manualmente sus naves de la red. Otros, incapaces de funcionar sin el enlace neuronal en el que habían confiado durante tanto tiempo, quedaron a la deriva sin rumbo. En el puente del EDF Defiant, el capitán Robinson observaba con asombro cómo la poderosa flota Vexari caía en el desorden. Había esperado que su plan causara algo de confusión, pero nada como esto. Todas las naves, concentren el fuego en su nave insignia. Ordenó, apunten a los sistemas de propulsión. Las naves de la Tierra se movieron en perfecta coordinación, no porque compartieran una red neuronal, sino porque se habían entrenado juntas, habían aprendido a confiar unas en otras y podían adaptarse a circunstancias cambiantes. Los Vexari, aislados de su red y sin estar acostumbrados a tomar decisiones independientes, tardaron en responder. Susan observó desde su nave cómo la flota de la Tierra aprovechaba su ventaja. «Está funcionando», dijo, su voz llena de una esperanza cautelosa. «Necesitamos presionar más. Ryan, puedes acceder a sus sistemas de armas». Los dedos del hacker bailaban sobre su teclado. «Trabajando en ello, su seguridad se está adaptando, pero yo también». En la nave insignia Vexari, el almirante Sakatara se arrancó la interfaz neuronal de la cabeza, ignorando el dolor mientras se cortaban las conexiones. A su alrededor, otros oficiales de alto rango hicieron lo mismo. «Esto es imposible», jadeó su segundo al mando. «¿Cómo pueden unos primitivos hacernos esto? Hemos conquistado cientos de mundos. No están luchando como ninguna especie que hayamos encontrado». Gruñó Sakatara. «Sin formaciones, sin tácticas estándar, y estos ataques a nuestra red neuronal. Esto no estaba en nuestros informes de inteligencia». Un oficial subalterno se acercó, temblando ligeramente. «Almirante, hemos perdido contacto con 27 naves. 15 más informan fallos críticos del sistema». Y, vaciló. «Hable», exigió Sakatara. «Nuestros sistemas de armas están disparando por su cuenta. 3 de nuestras naves han sido alcanzadas por fuego amigo». Los múltiples ojos de Sakatara se abrieron de par en estado de shock. En los 300 ciclos de su carrera militar, nunca había experimentado algo así. El Imperio Vexari había conquistado innumerables civilizaciones, la mayoría más avanzadas que los humanos. Sin embargo, ninguna había logrado volver las fortalezas del Imperio en su contra de manera tan efectiva. La nave de Susan maniobró cerca de una de las naves Vexari más grandes. «Desplieguen equipos de abordaje», ordenó. «Necesitamos recopilar toda la inteligencia que podamos mientras sus sistemas están comprometidos». Equipos de soldados de la Tierra equipados con los dispositivos disruptores de Foster se lanzaron hacia las naves Visari. Encontraron poca resistencia. Los soldados Visari, confundidos y doloridos por el mal funcionamiento de sus interfaces neuronales, fueron fácilmente sometidos. La teniente Lisa Xiao lideró uno de estos equipos en una nave científica Vexari. Se movieron rápidamente por los corredores alienígenas, aturdiendo a los desorientados Vexari que encontraban. «El centro de mando debería estar adelante», dijo Lisa a su equipo. «Recuerden, necesitamos sus datos de navegación y cualquier información sobre el Imperio en general». Irrumpieron en el centro de mando de la nave y encontraron a los oficiales Vexari tratando frenéticamente de recuperar el control de su nave. Lisa activó su dispositivo disruptor y los alienígenas se desplomaron de dolor, agarrándose la cabeza. «Aseguren la sala», ordenó. «Descarguen todo de su ordenador principal». Mientras tanto, la flota del capitán Robinson había rodeado la nave insignia Vexari. La enorme nave alienígena disparaba esporádicamente, pero sus disparos se desviaban, errando por completo las naves de la Tierra. «Sus sistemas de puntería están completamente comprometidos», informó el oficial táctico de Robinson. Robinson asintió. «Aprovechen la ventaja. Apunten a sus motores y sistemas de armas». Las naves de la Tierra dispararon en concierto, sus armas golpeando puntos precisos en la nave insignia Visari.
Explosiones florecieron a lo largo de su casco a medida que los sistemas críticos eran alcanzados. A bordo de la nave insignia, el almirante Sakatara observaba con horror cómo los informes de daños de su nave llegaban en masa. Sin la red neuronal, su tripulación era lenta, ineficiente, incapaz de coordinar sus respuestas. «Esto no puede estar sucediendo», susurró su segundo al mando. «Son solo humanos, primitivos». Sakatara se volvió hacia él. Furia en sus 4 ojos. «Claramente, nuestra evaluación fue errónea. Los subestimamos. Un error que no repetiré». Se dirigió a su oficial de navegación. «Prepárense para la retirada. Debemos reagruparnos y reevaluar». «Almirante», protestó su oficial de armas. «Retirarse ante humanos. El emperador nos cortará la cabeza. Nos cortará la cabeza a toda nuestra especie si perdemos esta flota por orgullo», respondió Sakatara bruscamente. «Estamos luchando contra un enemigo que no entendemos, usando tácticas que nunca hemos encontrado. La elección estratégica es clara». Activó el sistema de comunicación de emergencia, evitando la red comprometida. «Todas las naves, aquí el almirante Sakatara. Desconéctense y retírense de inmediato. Regresen al punto de reunión Sigma. Esto no es una derrota. Es una reevaluación estratégica». En todo el campo de batalla, las naves Vexari comenzaron a separarse de la lucha. Algunas se movían en coordinación. Otras parecían alejarse al azar, sus sistemas de navegación aún comprometidos por el virus de Raiyan. Susan observó desde su nave, apenas capaz de creer lo que estaba viendo. «Se están retirando», dijo suavemente. «Realmente lo logramos». Raiyan levantó la vista de su consola, su rostro pálido por el agotamiento, pero sus ojos brillantes de triunfo. Su mando central acaba de emitir una orden de retirada total. Están huyendo, pero la retirada no fue ordenada. Las naves Vexari, algunas todavía bajo la influencia de los disruptores de Foster y el virus de Raiyan, chocaron entre sí. Otras dispararon al azar mientras los sistemas de armas fallaban, alcanzando sus propias naves. La otrora poderosa flota estaba en completo desorden. La voz del almirante Carter llegó por el comunicador. «Todas las naves, mantengan la posición. Déjenlos ir». «Señor», cuestionó Susan. «¿No deberíamos perseguirlos?» «Todavía no, comandante», respondió Carter. «Hemos ganado esta batalla, pero necesitamos tiempo para prepararnos para lo que viene después. Los Vexari volverán, y la próxima vez estarán listos para nuestros trucos». Mientras las naves alienígenas desaparecían en la oscuridad del espacio, Susan se volvió hacia su equipo. Estaban agotados pero vivos, y la humanidad había sobrevivido a su primer encuentro con el Imperio Galáctico. «¿Y ahora qué?», preguntó Jack, expresando la pregunta que todos tenían en mente. Susan miró hacia las estrellas, donde las últimas naves Vexari se desvanecían de la vista. «Ahora aprendemos todo lo que podemos de las naves que hemos capturado. Nos preparamos, y nos aseguramos de que cuando vuelvan, estemos listos». En todo el sistema solar, los humanos observaban con asombro cómo se difundía la noticia de la victoria. Contra todo pronóstico, la humanidad se había enfrentado a un enemigo tecnológicamente superior y había ganado. No a través de una potencia de fuego superior o tecnología avanzada, sino a través de la adaptabilidad, la creatividad y la capacidad únicamente humana de pensar fuera de los patrones establecidos. Pero como había dicho Susan, esta era solo la primera batalla. La guerra apenas comenzaba. 6 meses después de la batalla, la Tierra había cambiado. Las naves recuperadas de la flota Vexari habían proporcionado a la humanidad tecnología que podrían haber tardado décadas en desarrollar por su cuenta. Las naves alienígenas capturadas estaban siendo estudiadas, sometidas a ingeniería inversa e integradas en la creciente flota de defensa de la Tierra. Susan estaba en la plataforma de observación de la nueva estación de defensa de la Tierra, observando cómo los trabajadores en trajes espaciales acoplaban generadores de escudos inspirados en los Vexari al casco exterior. La estación colgaba en órbita sobre la Tierra, la primera de las 12 planeadas para crear una red defensiva alrededor del planeta. El almirante Carter se unió a ella, su rostro más surcado de arrugas que antes,
pero sus ojos aún agudos. Impresionante. ¿Verdad? Hace 6 meses, apenas podíamos defender nuestro propio planeta. Ahora nos preparamos para llevarles la lucha. ¿Crees que volverán?, preguntó Susan, aunque ya sabía la respuesta. Carter asintió sombríamente. Sin duda, los humillamos. Y por lo que hemos aprendido de las bases de datos de las naves capturadas, el Imperio Vexari no perdona ni olvida. Volverán con una fuerza mayor, mejor preparados para nuestras tácticas. Entonces será mejor que estemos listos, respondió Susan. En un laboratorio bajo el Océano Pacífico, el Dr. Foster trabajaba con un equipo de científicos estudiando la tecnología Vexari. Los dispositivos alienígenas estaban esparcidos por las mesas, parcialmente desmontados mientras los ingenieros humanos intentaban desvelar sus secretos. Sus sistemas de energía están al menos 50 años por delante de los nuestros, explicó Foster a la general Summers mientras recorría la instalación. Pero estamos progresando. Las interfaces neuronales son particularmente interesantes. Sostuvo un pequeño dispositivo similar al diseño Vexari, pero modificado para uso humano. No podemos usarlos como los Vexari. Nuestros cerebros no son compatibles, pero los hemos adaptado para mejorar los tiempos de reacción y coordinar datos tácticos entre naves. Summers asintió con aprobación. ¿Cuándo podremos desplegarlos? Ya estamos probando prototipos con equipos de fuerzas especiales, respondió Foster. El escuadrón de la teniente Xiao está entrenando con ellos ahora. En una instalación de entrenamiento en la Luna, Lisa Xiao lideraba a su equipo a través de ejercicios de combate. Cada soldado llevaba una versión modificada del potenciador neuronal Vexari, lo que les permitía compartir información táctica sin hablar. A diferencia del sistema Vexari, la versión humana no enlazaba mentes directamente. Solo compartía datos de combate específicos, protegiendo a los usuarios de las vulnerabilidades que habían condenado a los alienígenas. Más rápido, instó Lisa mientras su equipo se movía a través de la nave Vexari simulada. Recuerden, ahora esperarán nuestras tácticas. Necesitamos evolucionar, adaptarnos. Su segundo al mando, Paul Wilson, asintió. Tendrán contramedidas para los disruptores en el virus. Exactamente, dijo Lisa. Por eso estamos desarrollando nuevos. Los Vexari piensan en líneas rectas. Nosotros necesitamos pensar de forma creativa. En órbita alrededor de Marte, el capitán Robinson supervisaba la construcción de una red de alerta temprana. Utilizando sensores Vexari modificados, el sistema detectaría naves que se aproximaran mucho antes de que llegaran a la Tierra, dando a la humanidad un tiempo precioso para prepararse. El perímetro exterior está operativo, informó su oficial de ingeniería. Ahora tenemos capacidades de detección que se extienden hasta la órbita de Júpiter. Robinson asintió con satisfacción. Bien. ¿Y las plataformas de defensa automatizadas? Las primeras 20 están en línea. Están programadas para responder a cualquier firma Vexari con patrones evasivos aleatorios que deberían confundir sus sistemas de puntería, al igual que hicieron nuestras naves. En un centro de comunicaciones seguro, Ryan Cooper trabajaba con un equipo de los mejores hackers del mundo, estudiando el lenguaje informático Vexari que habían capturado durante la batalla. Su código es elegante pero predecible, explicó Ryan a Susan durante su visita de inspección. Construyen sistemas perfectos con defensas perfectas contra ataques esperados, pero no tienen en cuenta lo inesperado. Le mostró una simulación en su pantalla donde un virus humano abrumaba las defensas Vexari. Estamos desarrollando nuevas ciberarmas que atacarán primero sus sistemas de comunicación, y luego el soporte vital. La próxima vez, no solo se retirarán, se rendirán. Susan asintió, pero su expresión permaneció seria. No los subestimes, Ryan. Habrán aprendido de su derrota. No cometerán los mismos errores 2 veces. Nosotros tampoco, prometió Ryan. En lo que una vez fue la Asamblea General de la ONU, ahora convertida en el Cuartel General Unificado de Defensa de la Tierra, representantes de todas las naciones se reunieron para discutir la siguiente fase de los preparativos. El almirante Carter estaba en el podio dirigiéndose a los líderes reunidos. La base de datos Vexari nos ha proporcionado información invaluable, dijo.
Ahora sabemos que el Imperio controla más de 300 mundos en este brazo de la galaxia. Se han estado expandiendo durante milenios, conquistando especies más avanzadas que la nuestra. Presionó un botón y apareció un mapa holográfico que mostraba el territorio del Imperio Vexari y la posición de la Tierra en su borde. Pero también hemos aprendido algo más, algo que nos da esperanza. El mapa se acercó a varios mundos marcados con diferentes colores. Estos son mundos que los Vexari han conquistado pero no asimilado por completo. Especies que continuaron resistiendo de maneras grandes y pequeñas. Aliados potenciales. Un murmullo recorrió la asamblea. La idea de que la humanidad no estaba sola en su lucha contra el Imperio lo cambiaba todo. Hemos comenzado a trabajar en un dispositivo de comunicación de largo alcance basado en la tecnología Vexari. Carter continuó. Nuestro objetivo es contactar a estas otras especies para formar una alianza contra nuestro enemigo común. El Dr. Wright dio un paso adelante, haciéndose cargo de la presentación. Ya hemos comenzado a traducir los principales idiomas utilizados en el Imperio. Cuando hagamos contacto, podremos comunicarnos. En un astillero en órbita lunar, Susan caminaba por los pasillos de la nave más nueva de la Tierra. Más grande que cualquier nave que los humanos hubieran construido antes, incorporaba lo mejor del ingenio humano y la tecnología Vexari. Su nombre estaba pintado con orgullo en el casco, EDF, Defiance. Estará lista para su viaje inaugural la próxima semana, le dijo el director del astillero a Susan mientras recorrían el puente. La primera nave diseñada específicamente para operar en el espacio profundo, más allá de nuestro sistema solar. Susan pasó la mano por lo que sería la silla del capitán. ¿Y su misión, exploración y diplomacia?, respondió el director. El almirante Carter quiere enviarla al mundo potencialmente amigo más cercano, para hacer un primer contacto, no con los Vexari, sino con aquellos que podrían unirse a nosotros contra ellos. Susan asintió, sintiendo el peso de lo que estaba por venir. La batalla que habían ganado era solo el principio. Los Vexari regresarían, y cuando lo hicieran, vendrían con una fuerza diseñada para aplastar la resistencia humana. Pero encontrarían a una humanidad transformada. Ya no confinada a un sistema solar, ya no limitada por su propia tecnología. Una humanidad que había dado sus primeros pasos en la comunidad galáctica, no como conquistadores, sino como libertadores. Mientras miraba por el visor a la Tierra, suspendida en la negrura del espacio, Susan pensó en lo extraño que era. Los Vexari habían venido a conquistar una especie primitiva confinada a un pequeño rincón de la galaxia. En cambio, habían despertado una fuerza que algún día podría desafiar a su imperio. Los humanos estaban llegando y traían algo que la galaxia no había visto en mucho tiempo. Esperanza.